El cuello se llama la vena carótida común. Entonces, esta es la arteria carótida común del lado derecho. Esta es la arteria carótida común del lado izquierdo. En el caso de las arterias carótidas tenemos que poner y especificar de qué lado es. Y hay que recordar que el origen de estas arterias carótidas es diferente. El lado derecho, mira, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha se originan de una arteria llamada la arteria brachiocefálica. ¿Ya? Esta es la arteria brachiocefálica, brachio porque da origen a una arteria que se va al brazo, cefálica porque da origen a una arteria que se va a la cabeza. Brachiocefálica. ¿Ya? La arteria brachiocefálica da origen a la arteria carótida, a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida común derecha. En el lado izquierdo, la arteria carótida común izquierda sale directo de esto que se llama el arco aórtico o el callado de la aorta. Mientras que la arteria subclavia izquierda también sale directo del callado de la aorta. Entonces, la diferencia entre la carótida común derecha y la izquierda es que la derecha sale de la arteria brachiocefálica y la arteria carótida común izquierda sale directo del arco aórtico. El arco aórtico entonces da tres ramas. 1, la arteria brachiocefálica. 2, la arteria carótida común izquierda. Y 3, la arteria subclavia izquierda. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esta frecuencia. Bien. La arteria carótida común se divide en dos arterias que serán la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Entonces, vamos a ver acá la arteria. Empecemos por la arteria carótida interna. ¿Qué tengo que saber de la arteria carótida interna? A ver. ¿Qué tengo que saber de la arteria carótida interna? Uno, que, primer dato, recuerda, el inicio de la arteria carótida interna está dilatada, eso se llama seno carotidio. Esto tengo que recordarme que es el seno carotidio, es muy importante el seno carotidio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el seno carotidio? En el seno carotidio, recuerden que en las paredes de la arteria, el seno carotidio, encontramos unas estructuras llamadas los varoreceptores. ¿Qué son esos varoreceptores? Son terminaciones nerviosas las cuales van a detectar la presión arterial. ¿Qué sucede? Que cuando aumenta la presión arterial, la presión de la sangre hace que las paredes lo sientan, ¿no? La presión es esto, ¿no? Mira. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Esa es la presión arterial. Entonces, si la presión es bajita, no le hace nada a la pared arterial. Pero si la presión arterial vence a la pared, hace esto, mira. ¿Ven? Se mueve. Entonces, si la presión es mucha, entonces va a empujar las paredes, ¿ves? Empuja. Esa es la presión. Entonces la sangre, cuando aumenta la presión arterial, va a expandir las paredes de la arteria y justamente al nivel del seno carotidio, al momento de expandirlas, lo que va a hacer es los varoreceptores detectan esa presión arterial y envían la información al sistema nervioso central a través de un nervio. ¿Ya? Entonces, recuerda que hay un nervio que se encarga de trasladar la información de los varoreceptores que están en el seno carotidio. ¿Qué nervio será? No. Entonces, acá tengo el nervio glosofaringio y el nervio glosofaringio tiene unas ramitas, antes llamado el nervio de Hering. Ahora más fácil es el nervio o la rama carotidia del glosofaringio, antes llamado el nervio de Hering. Entonces, a través del nervio de la rama carotidia del nervio glosofaringio
le envía la información a nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso central actúa ante esto que es la presión arterial. Es una respuesta rápida. Solito nuestro propio cuerpo va a tratar de regular esa presión arterial. ¿Cómo lo regula? Por ejemplo, haciendo vasodilatación, ¿no? Hace que las arterias se relajen, ¿no? Haciendo vasodilatación para compensar la presión arterial, ¿no? Y además va a descender el ritmo cardíaco, ¿no? Para bajar la presión arterial. Entonces, del seno carotidio tengo que saber que están los varoreceptores, ¿ya? Entonces, una cosa de la arteria carótida interna será aprender lo que es el seno carotidio, porque ahí están los varoreceptores. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que saber de la arteria carótida interna? Será su función. ¿Para qué sirve la arteria carótida interna? ¿Para qué servirá la arteria carótida interna? Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando mal. Esta es la arteria carótida interna. ¿Ya? Esta es la arteria carótida interna. Este es el seno carótido. ¿Ya? Entonces, esta es la arteria carótida interna, la cual, ¿hacia dónde se va? Va a ingresar al cráneo, ¿no? Va a ingresar al cráneo. ¿Para qué? Para irrigar al encéfalo. La arteria carótida interna a nivel del cuello no da ninguna rama, se va de frente al cráneo, ingresando por el conducto carotidio para irrigar al encéfalo. Es una de las arterias que tiene mayor territorio a nivel del encéfalo. Es por eso que si ustedes colocan sus deditos en el triángulo carotidio y lo presionan y se mantienen ahí, se quedan sin oxígeno al cerebro y se van a desmayar, ¿no? Entonces, si buscan en internet, antes hacían ese reto, ¿no? Agarraban los chiquitos de los colegios, hacían esto, ¿no? Agarraban los cerillitos, le colocaban el dedo y volteaban los ojos y se dormían, ¿no? Y ese era el reto en YouTube, sabían, ahora ya no. Entonces, ese juego es peligroso porque le está quitando oxígeno al cerebro, ¿no? Y te desmayas. Entonces, eso lo saben bueno, ya pasé de moda, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿qué hacían los delincuentes? Te agarraban del cuello, te presionaban el cuello y te mantenían presionado hasta que te desmayabas. ¿Por qué te desmayabas? Porque cortaban la circulación, perdías el conocimiento, ya, te robaban tranquilamente. Y después que pasaba eso, te soltaban y ya te recuperabas y despertabas, ¿no? Entonces, esos son, le llamaban los cogoteros, ya no hay cogoteros, antes hacían bastante eso, ¿no? Te agarraban el cuello así y te dormían, ¿no? Igual, los luchadores también, cuando hacen la llave, le hacen esto, le dejan sin oxígeno y se desmayan, ¿no? Entonces, la principal irrigación que recibe el encéfalo recibe a través de las arterias carótidas internas y también de la arteria vertebral. Esas dos arterias son las que irrigan el encéfalo. La arteria vertebral, ya lo hemos visto, mira cómo asciende por los agujeros transversos. ¿Ya? La carótida interna más la vertebral son las arterias que irrigan el encéfalo. Muy bien, entonces eso es lo que tengo que saber de la arteria carótida interna. Recuerda que la arteria carótida interna ingresa al cráneo por el conducto carotidio, ¿no? De la carótida externa, que es esta, ¿ya? De la arteria carótida, esta es la arteria carótida externa. Entonces tengo la carótida interna externa y acá hay otra estructura importante, miren. En la bifurcación encontramos algo que se llama el globus carotidio, ahora llamado el cuerpo carotidio. ¿Ya? El globus carotidio o cuerpo carotidio, recuerda, eso lo vas a hacer en fisiología. Cuando hables de presión arterial, cuando hables de pH, cuando hables de gasometría, vas a hablar justamente de una estructura llamada el globus carotidio que se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida, justo ahí. Este globo carotidio contiene algo que se llama los quimioreceptores.
Entonces miren, los barroreceptores periféricos se encuentran en dos lugares. Los barroreceptores se encuentran ¿dónde? En el seno carotídeo y también se encuentran en el arco aórtico. Ahí están los barroreceptores periféricos, también hay los centrales. Pero los quimiorreceptores se encuentran acá, en esto que se llama el globus carotídeo. Ahí están los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores periféricos igual se encuentran ¿dónde? En el cuerpo carotídeo, que se encuentra en la bifurcación, y también se encuentra a nivel del arco aórtico. Pero estos quimiorreceptores van a estar sensando los niveles de CO2 y oxígeno en la sangre. Entonces, cuando disminuyen los niveles de oxígeno en sangre, los que van a avisar, los que dicen, a ver, hay poco oxígeno en la sangre, serán estos quimiorreceptores.